y amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el Salmo 91, hermanos. Un salmo de grande bendición para nosotros. Un salmo que nos habla. Ahí vamos a leer ahorita el versículo 1 y 2 del libro de los Salmos 91. Y esto, hermanos, podemos llamarle que descansando bajo la sombra del Omnipotente. Esto es, hermanos, descansando bajo la sombra de ese Dios omnipotente, hermanos. De ese Dios que está al cuidado de la vida de cada uno de nosotros. Ay, hermana, pero ¿por qué pasan tantas cosas? A mí me han sucedido muchas cosas, pero estamos ahí, hermanos, al abrigo del Altísimo. Amén. Y dice así su palabra, hermano. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a decirlo todos juntos, ¿les parece bien, hermanos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Tomen asiento, hermanos. Mi Dios en quien confiaré. Fíjense bien, hermanos, para poder uno confiar en alguien, necesitamos, hermanos, ser personas que conozcamos a la persona con la que vamos a confiar. ¿O usted confía a cualquier persona? ¿Usted tiene la confianza de usted estar con alguien que dice usted, pues no sé ni quién sea, pero voy a confiar en ti? Y menos ahorita, yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente y a veces se nos olvida. Yo siempre he dicho algo, ¿no? Mi marido era demasiado confiado. Yo a veces le decía a Enrique, ten cuidado porque no todas las personas son así, pero él, a veces nos ponemos esta parte en nuestra mente, hermanos, en que todas las personas son iguales o como nosotros somos, y nos vamos dando cuenta que no es cierto. Entonces, cuando nosotros confiamos en alguien es porque lo conocemos, es porque realmente sabemos cómo es que es esta persona. Ahorita en este tiempo, hermanos, como personas que somos, queremos protegernos a nosotros mismos y a aquellos que Dios nos ha encomendado para nuestro cuidado. Y muchos de ustedes tienen su familia y no quisieran que les pasara nada a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, ¿no? Y ahora que lo tengo y que ahorita que hago remembranza, ¿no? De tantas cosas en 67 años que no he podido vivir, hermanos, ¿verdad? Muchas cosas, muchas experiencias, ¿no? Y me recuerdo mucho, ¿no? La vez que me traía el esposo de mi mamá en sus hombros y me traía así cargada. Ya no era tan chiquita, yo creo que ya he de haber tenido como unos 9, 10 años. Cómo me le caigo y pego precisamente en el filo de la cama, que eran camas de esas de fierro, hermanos. Y aquí está la cicatriz. Esta cicatriz que quedó aquí fue precisamente donde perdí el conocimiento en ese momento, ¿no? Y fue algo bien difícil porque pues aquí quedó la cicatriz, gracias a Dios no pasó a más. Golpes, muchos golpes, ¿no? Y aparte de estos, pues muchos golpes más, ¿no? Pero que sin embargo, hermanos, al cabo de nuestra vida, y digo yo 67 años, mi mamá vivió 53 años, hermanos. Muy joven falleció mi mamá, víctima de cáncer en el pulmón. Entonces quiere decir, hermanos, que traemos la genética, ¿no? Porque ahí hay una genética. Sin embargo, hermanos, pues digo 67 años, Señor, muchas gracias, ¿no? Por lo que me ha tocado vivir. Caídas, dice la chivis, fui porque andaba toda torcida, los dedos. Yo creo que si voy a ir, yo creo que me van a, desde aquí hasta acá, porque debo de traer la columna así, el cuello así, y de tantas cosas, ¿no? que hemos tenido que pasar, ¿no? En muchas situaciones. Entonces, aparte de esos golpes, pues son muchas otras cosas, pero seguramente que mi mamá lo que más quería era cuidarnos. Eso es, y los padres lo que más quieren es cuidar a los suyos, ¿verdad? Y tratamos, ¿no? A ver, no te vayas a caer, camínale por acá, hazle por allá. Y me recuerdo mucho en una ocasión que en el departamento donde vivíamos y Chepe empezaba a caminar. Tenía
la escalera, pero siempre la protegía porque podía suceder que se pudiera caer. Y ya andaba caminando, entonces estaba cercado esa parte de ahí, pero nunca me imaginé que él empezara a tomar unos cascos, hermanos, que estaban ahí, y empezarlos a poner de aquí para acá, y no hacía ruido, nada más pasaba el casco. No me imaginé cuando en esos momentos oigo que se cae y que rompe el casco. Y en esos momentos salí corriendo, y no sé si se han fijado que cuando se quedan el agua en los refrescos, bueno, en los envases, se hacen como unas natas negras. Y cuando vi esa nata negra y el niño se agarraba a los ojos, dije, se le salió el ojo. Esa fue la situación más difícil, sí. Y lo agarré y no lo quería ver. O sea, imagínense nada más el sustazo que me llevé, ¿no? De ver ese pedazo, el frasco roto y ese pedazo así como de ojo, como el ojo. Entonces, no, como una nata negra. Ajá, entonces lo abracé y él estaba llore y llore y decía yo, ay Dios mío, no quiero, por favor, no quiero ver, Señor, que mi hijo haya perdido por un descuido mío. Cuando lo volteé y lo vi, y estaba completo, hermanos. Fueron de esas cosas que a mí sé lo que duelen los hijos. Por eso cuando Dios nos invita, el que habita al abrigo del Altísimo, es sentirse confiados totalmente. Oiga, hermana, pero hacia ese mismo hijo tuvo un accidente y quedó todo le metieron la quebradora, ¿no? Sin embargo, ha caminado, a Dios gracias, ¿verdad? En el caso con César, pues no fue tan accidentado él, sino en una ocasión me recuerdo que saliendo de la casa de ustedes, donde está ahora el comedor, teníamos una ventana y estaba abierta y salió disparado por la parte de atrás y se abrió aquí. Y también entró, ay, llorando, ¿no? No, pues ahí a cuidarlo, y esas fueron de las cosas que como padres nos duelen. Imagínense, hermanos, si nuestra sensibilidad es algo tan grande que podemos tener para con nuestra familia. A Rebeca también se cayó en una ocasión por andar entaconada y se pega en el filo de la puerta y se abre aquí, y llego y el otro la tenía así. En ese tiempo yo trabajaba y estaba así, no te muevas porque si no se te va a salir la sangre, y la tenían así. Cuando llegamos, ¿qué pasó? No, pues es que Rebeca andaba entaconada, mamá, y aquí en el dintel de la puerta se pegó y era de fierro y se abrió. No, pues le dieron como 3 o 4 puntadas, ¿no? La llevamos, le hablé por teléfono a Enrique, porque en ese tiempo trabajaba Enrique en Chrysler, y le digo, ¿sabes qué? Nunca me gusta hablarte, pero la niña se me cayó y se abrió la cabeza. Ahorita voy para allá, y gracias a Dios que tenía acceso, hermanos, y pudo. Salió y no regresó hasta el jueves. Quiere decir, hermanos, que nosotros lo que menos queremos es que se accidenten nuestros hijos. Eso es lo que menos queremos, ¿no? Menos, ¿no? Cuando Mónica, esa creo que, ¿estás completa? ¿Estás completa? Jonathan, chiquito, le dieron convulsiones por la temperatura. Yo creo que por eso está, ¿no? Y cuando esas cosas suceden, hermanos, uno que quisiera, pero gracias a Dios porque clama uno al Señor, hermanos. Por eso cuando decimos que queremos tener a alguien que nos cuide, que nos guarde, y que tú puedas decir de tu familia qué va a pasar, accidentes, ¿no? Como el que sufrió Josué, ¿no? Al jugar, ¿cuándo se iban a imaginar que iba a trascender a más? ¿No? Pero ahí vimos la mano poderosa de Dios. Por eso el que habita al abrigo del Altísimo, hermanos,
morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso, hermanos, en nuestra vida debemos de considerarlo bien. Pero para esto, hermanos, necesitamos verdaderamente vivir bajo el abrigo del Altísimo. No nada más cuando alguien quiere vivir bajo el abrigo del Altísimo. No cuando en ocasiones o me pase algo quiero vivir bajo el abrigo del Altísimo. Yo creo que es de todos los días. Porque uno nunca sabe, hermanos, las cosas que van a llegar a suceder en la vida de nosotros. Jamás en la vida van a poder suceder. Me acuerdo de aquella vez que salimos de ver a mi cuñado Marcela y a su esposo y veníamos en la carretera y estaba la carretera, había llovido un montón y esa vez, si se recuerdan, chocamos, fuimos y paramos en el camellón, pero aparte de eso, en la patinada que se dio Enrique le pegó a una camioneta, hermanos, y la camioneta se volteó y quedó boca abajo. Y decía Enrique, nada más empezaba a ver a las personas que salían de la camioneta. Fue impresionante todo eso. Cuando tuvimos un accidente también en la carretera, que el carro quedó destrozado totalmente. El abrigo del Altísimo, hermanos. Por eso cuando nosotros pensamos en tener hasta un seguro, ¿no? Y decimos, pues que abarque todo, ¿verdad? Y a lo mejor no lo tenemos, pero el mejor seguro que tenemos es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Pero para eso hay que saber habitar bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Saber habitar sobre el abrigo del Altísimo. Podemos tener, hermanos, algo que nos abrigue, pero a lo mejor no sabemos usarlo. En nuestra vida no lo sabemos usar. Y así mismo es para con Dios, ¿no? Cuando nosotros, hermanos, llegamos a tener alguna situación, hermanos, pues clamamos o corremos al doctor o corremos o traemos algún problema y creeremos que estas soluciones inmediatamente se compongan. Pero todo esto, hermanos, cuando estamos habitando sobre algo que verdaderamente nos está cubriendo, va a ser maravilloso. Y aún pueda volar la casa en pedazos, hermanos, ¿sí? Ahorita que estaba viendo, en la semana que estaba viendo lo del huracán que pegó allá en Estados Unidos, en Miami, hermanos, ver que muchas casas fueron arrancadas desde sus cimientos, hermanos. Y saben que por allá las casas no son hechas como las de aquí, que son hechas de madera. Aquí tenemos aún casas con ladrillos, ¿verdad? Y con cemento, y aún así se arrancan, hermanos. Eso quiere decir que no hemos podido hacer y brindar una casa segura por lo que a nuestro alcance podrá estar. Ponerle buenos cimientos, levantar unas buenas traves para que no se caiga. Pero al final, hermanos, cuando Dios decide que esto se acabe, se acaban con todo y buenas traves, con buenas zapatas que se le puedan poner. Y esto, hermanos, puede acabar derribado. Pero algo que nunca va a ser derribado, hermanos, es morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso nos va a dar una seguridad tremenda en nuestra vida. Tremendamente, hermanos, cualquier situación. Por eso les digo, nunca estamos, hermanos, porque decimos es que nunca nos ha pasado. Pues sí, hemos pasado esto, hemos pasado el otro, pero nunca sabemos lo que ha pasado. ¿Tú sabías que te iban a atropellar, Nieve? Y ahí también fue duro, ¿no? Fue duro. Pero fíjate la gran bendición que tenemos de habitar bajo el abrigo del Altísimo, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, por ello, ¿no? Entonces, tenemos esa encomienda, ¿no? De cuidar a los nuestros en el sentido físico. ¿Qué podríamos hacer para asegurarnos y proteger por completo contra cuanto lancen en contra de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y en este salmo vamos a hallar la respuesta. Y vamos a seguir con la lectura, 91. Y ahí dice en el 3, Él te librará del lazo del cazador,
de la peste destructora. Y ahí empiezan a contar, hermanos, de las cosas que si estamos bajo el abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente, diciéndole al Señor Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré aún dentro de lo que haya, dice que Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá. Dice, y debajo de sus alas estará seguro, ¿no? Y me imagino así, ¿no? Al Señor cubriéndonos, ¿no? Con sus alas, resguardándonos en todo momento. Dice, escudo y adarga es su verdad, y esa escudo y adarga es su verdad, pues es su palabra. Y no temerás del terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, ni de noche ni de día. Dices, ay, en la noche me da más miedo. No, pues en el día. ¿En el día hoy asaltan? Sí, en el día hoy asaltan, ¿no? Estábamos viendo un video, ¿no? Por eso luego ni quiere uno ver las noticias, porque son tantas cosas que nos toca ver. Y de jovencitos, porque ahora de 12, 13 años, hermanos, son los asaltantes. Y como no los pueden meter a la cárcel porque son menores de edad, pues ellos se dedican. Y habían asaltado un Uber, a un chofer de un Uber, y dame esto, y si no me das esto, te voy a dar un plomazo, ¿no? Y ya de 12, 13 años, hermanos, con esas agallas, ¿sí? Y quitarle el estéreo, y dame la cartera, y dame el teléfono, y se van caminando, dicen, y valió la pena el asalto, ¿no? Les da coraje, porque ellos quieren tener mucho. Y hay veces que la gente, pues ya la gente anda sin nada, ahora ya ni bolsa voy a usar. Digo, gracias a Dios no nos ha tocado, ¿verdad? Pero que ahora ya ni bolsa, ¿no? Decía Ángel Luz, antes me llevaba mi bolsa. Ahora dice, me llevo una bolsa de la Comercial Mexicana, dice. Ahí meto mi paraguas, ahí meto. ¿Por qué razón, hermanos? Si me recuerdo de ese incidente que tuvo Ángel Luz saliendo del trabajo ya en la noche, que fue gracias a Dios que te cambiaron de turno. Ahí la patearon, le quitaron la bolsa, le quitaron el celular, porque nada más estaban viendo, hermanos. Y ahora van sobre eso, los celulares. Y yo veo a toda la gente en la calle así, ¿no? Con el celular, como que es la competencia, ¿no? de los celulares, y toda la gente pegada con ellos. ¿Qué crees que estás haciendo cuando traes un celular así? Estás llamando la atención, ¿no? Y aquellos que están, hermanos, como leones rugientes buscando a quién devorar, ¿no? A su presa. Por eso, aunque tengas muchas ganas de hablar, pero ¿cómo? Yo creo que en la vida, hermanos, la gente había hablado tanto por teléfono y se había mensajeado tanto como el día de hoy. Comí, borré, me dolió, fui al baño, me caí, ¿no? Todo sale en el, ¿sí o no? Ay, no, hoy estoy triste. Digo yo, bueno, ¿y eso se lo digamos al Señor? Estoy triste, hoy quiero estar contigo, ¿no? Hoy te extrañé, ¿no? Y cuántas cosas, ¿no? En el celular. Es como el confesionario, ¿no? Ahí es a donde se proyecta la gente, ¿no? A través del teléfono. Y se olvidan del que habitamos al abrigo del Altísimo, hermanos. Donde vamos a tener la seguridad, donde dice ahí, ¿no? Lo que acabamos de leer ahí en el versículo 3. Y Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas nos va a cubrir y debajo de sus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es su verdad, no temeremos de terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y vamos a poder ver caer a un lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a ti, ¿qué dice? No llegará. O sea,
que ahí está presente. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, de aquellos que hacen maldad, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Por tu habitación es donde nosotros moramos, hermanos, y Él va a estar con nosotros en todo momento. Eso, hermanos, para nosotros debe de ser una seguridad grande. Y si Dios permitiera algo, porque creen que también a los hijos de Dios nos pasan cosas, pues nada más véanos cuántas cosas hemos tenido que pasar. Nos van a pasar cosas, y si Dios destinara que en lo que fuera, en un accidente, en un robo, en lo que fuera, hermanos, hasta ahí llegamos, es porque Dios lo permitió. Es porque Dios lo permitió. Y hasta ahí dijo, hasta ahí. Pero nunca voy a dejar de pensar que estuve bajo el abrigo del Altísimo. Que ocupó esto Dios para llevarme, pues gracias, Señor. Pero siempre sabré que estaré bajo el abrigo del Altísimo. Y moraré bajo la sombra del Omnipotente. A pesar de cualquier circunstancia en nuestra vida. Ay, no, es que si la enfermedad llega a mi vida, no, entonces no estoy morando bajo la sombra del Omnipotente. Nos enfermamos y nos vamos a morir, ¿sí? Eso me queda absolutamente claro, pero de lo que me queda a mí más claro es que siempre voy a estar habitando, pero esto bajo el abrigo del Altísimo, pero esto siempre lo tengo que estar cada día viviendo en toda la confianza. Puedo confiar en mis hijos, puedo confiar en algunos de ustedes. Y si algún día me fallan como personas, y como yo algún día puedo fallar como persona, pero hay alguien que nunca nos va a fallar. Y que Él lo que dice, lo cumple. Y eso, hermanos, nos hace tener seguridad. Y eso para mí es muy, muy placentero. No es algo que a mí me aceche, ¿no? De poder, no soy miedosa, gracias a Dios no soy miedosa. Si me caigo me levanto, y si me abro la cabeza me levanto, y si estoy chorreándome en sangre, gracias a Dios por esa situación. Y todavía hasta aquí Dios nos ha concedido tener vida, ¿no? Porque todavía tenemos muchas cosas que realizar. Pero de algo sí tenemos que tener seguridad, hermanos: habitar bajo el abrigo del Altísimo. ¿Y cómo es habitar bajo el abrigo del Altísimo, hermanos? Reconocerlo a Él, que Él es nuestro Salvador. Reconocer que Él es el único que nos puede cuidar. Reconocer que siempre vamos a estar seguros bajo esto. Oye, que no, que se viene la devaluación, que este año que viene... Hemos dicho infinidad de veces, hemos pasado infinidad de devaluaciones, infinidad de situaciones, hermanos, y hasta aquí Dios nos ha provisto. Confiamos, dice ahí su palabra, ahí en el Salmo, un salmo, dice que unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, en Él está nuestra confianza. Y eso, hermanos, nos hace estar bendecidos. Seguridad. Créanme, hermanos, podemos sentirnos seguros con los nuestros, ¿no? Ahora que Enrique ya no está, ¿no? Y que a veces íbamos a lugares, hermanos, donde son tremendos. Llegábamos a ir a Tepito, que es un lugar terrorífico. Y él compraba ahí algunas cosas, entonces yo siempre iba atrás de él, como si yo pudiera ser gran guardián de él, ¿no? Pero siempre, porque a la hora que sacaba el dinero, ¿no? Para pagar, y nunca nos asaltaron, hermanos. Gracias a Dios. Miren que nos tocaron ver peleas ahí, de volar elotes, de volar palas con mayonesa. Era, no, era una cosa que estábamos en esa ocasión que llegamos ahí y se empezaron las guerras por ahí, hermanos, y púmbatelas, un elote me voló por acá y a los muchachos les volaron las palas de mayonesa, ¿verdad? Pero no nos tocaron. Cuando fuimos a predicar a aquel lugar
por allá por el volcán, a Pueblo Viejo, y que había el sacerdote mandado, hermanos, que nos golpearan, que nos sacaran, hermanos, y llevábamos a nuestros hijos chiquitos. El padre fue el que promovió todo esto, ¿no? Y cuando salimos, hermanos, nos pusieron una valla de piedras y con los palos ahí y machetes. Y me acuerdo que estábamos ahí en el carro, ¿no? Pues dice Enrique, pues ya, si nos toca, pues ya, ni modo, ¿no? Pues ya, ¿qué hacemos? Y empezaron, hermanos, a querer golpear el carro, pero créanme que nunca ni lo abollaron, ni rompieron los cristales, y nos estaban diciendo, y para la siguiente vez los vamos a sacar con los pies por delante. Y me recuerdan a los apóstoles cuando fueron a ver o fuimos a ver la película de Pedro y Pablo, más bien de Pablo, ¿no? Y cuando vimos, hermanos, toda la acechanza que había contra ellos, todo lo que venían, pero ellos habitaban bajo el abrigo del Altísimo, con la certeza y la seguridad de habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y yo creo que eso es lo que a nosotros nos llena de confianza, ¿verdad? Podemos tener un seguro con gastos médicos mayores, ¿verdad? Que eso no lo tenemos, pero podremos tener un seguro para el carro, ¿verdad? Podemos tener muchos seguros, hermanos, pero el seguro más grande y más maravilloso es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y en esto, hermanos, pues Dios nos bendice de forma muy especial, ¿verdad? Que esta es la única seguridad que nosotros podemos tener. El Salmo nos explica perfectamente bien, hermanos, que el que habitar bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, entonces podemos decir con toda la confianza, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en quien confiaré, ¿sí? Y pondremos al Altísimo por nuestra habitación. Y dice que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y me recuerdo tanto, hermanos, de cuando el pueblo estuvo en Egipto, ¿no? Y que las plagas empezaron a azotar y empezaron a destruir aquella nación que se sentía indestructible, poderosa, hermanos, ¿sí? Y sin embargo, hermanos, empezaron las plagas de las moscas, del agua con sangre, hermanos, de los piojos. Imagínense nada más a todo el piojerío, ¿no? Pero para el pueblo pasaba de largo, hermanos. Cuando murieron los primogénitos, qué cosa tan tremenda, ¿no? Y el faraón cerrado en el corazón. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Que sobre ellos pongan un dintel con sangre y va a pasar la muerte de largo. Y así pasó de largo. ¿Por qué hicieron pintar el dintel, hermanos? Porque confiaban bajo el abrigo del Altísimo, porque confiaban en el Dios poderoso. Ay, eso fue hace muchos años, pero dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra jamás pasará, hermanos. Entonces ahí cuando nosotros vemos que ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Un salmo que nos invita a la confianza, que nos invita a la seguridad, pero para habitarlo, hermanos, tenemos que estar en él. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Amén. Esto es, hermanos. Y en esta tarde, pues yo me siento muy bendecida a través de poder ser portadora de la palabra, de poderla dar,
pero que cada uno de nosotros, oidores y hacedores de la palabra, vivámosla. Por eso cuando surjan situaciones en nuestra vida, recuerden Salmo 91, y hay que tenerlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, me lo voy a aprender de memoria. ¿Por qué razón? Porque no sé cuándo voy a necesitar reconocer y volver a aplicar a mi vida que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y que tengo la confianza y la seguridad de que lo que Dios quiera que me pase va a ser bajo su autorización. Cualquier situación. Me acaba de dar ahorita una larga lista de promesas que Él tiene para con nosotros. Yo no sé cuáles vamos a vivir, pero de las que sí estoy segura, hermanos, que vamos a estar viviendo es de vivir con una confianza plena en Él. Y esa es la que nos va a asegurar a estar presentes, el que el Señor esté presente siempre en la vida de cada uno de nosotros. Esto nos va a guardar de muchos temores. ¿Quién tiene temor a veces, hermanos? Hay quienes tienen temor a la oscuridad, ¿no? Hay algunos miedosos a la oscuridad. Hay quienes se sienten perseguidos. Yo no sé si se sentirán perseguidos, pero cada uno de nosotros sabemos los temores que tenemos. Cada uno sabemos. Y hoy es el día de decirle al Señor, aquí están mis temores, porque lo que tú decidas en mi vida, porque estoy habitando bajo tu abrigo, Señor. Y ninguna situación me va a perder la confianza, porque si tú eres conmigo, ¿quién será en contra de mí? Amén. Y esto nos da toda la seguridad, ¿no? Que te vas al trabajo, la dejas con una seguridad plena, ¿no? Dice la cielo el otro día, ¿no? Con la niña. Pero sin embargo, ¿qué? Ahí, todo bajo control. Hasta aquí podemos levantar la mano y poder decir, hasta aquí Dios ha sido con nosotros, hermanos. Cualquier circunstancia de nuestra vida, hermanos, poder decir hasta aquí, ay, es que tengo miedo, ay, es que no esto. No, hermanos, los hijos de Dios no somos miedosos. Los hijos de Dios confiamos el habitar bajo el abrigo del Altísimo. Moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, ¿en quién confiaré? Así con la plena certeza, ¿en quién confiaré? Amén. Ay, es que esto puede pasar, ¿no? El día que se les enfermó el Leo, ¿no? Y hasta aquí el Señor. Fíjate qué providencia tenemos de parte de Dios, ¿no? El confiar bajo el abrigo del Altísimo. Y ahí está. Pero para esto tenemos que continuar día con día, Jorge. Día con día, Cari. Dice que la fe viene ¿de qué? Del oír, y del oír la palabra. Y eso quiere decir, hermanos, que la iglesia para eso está. Ser portadora de la palabra de Dios, de las enseñanzas. De esto viene del oír. ¿Cómo hemos aprendido? ¿A través de qué? De oír, de leer. Y ahorita que estamos viendo y leyendo este salmo, nos hace la invitación a que cada día habitemos bajo el abrigo del Altísimo y que moremos bajo esa sombra del Omnipotente, porque en Él vamos a confiar. Amén. Eso es lo que cada día tenemos que hacer. Confianza plena en aquel que está vigilante de nuestras vidas. Él sabe lo que va a dejar y lo que nos va y no va a permitir, ¿no? Ahorita tenemos un listado de muchas cosas que ahorita hicimos mención de ellas. No sabemos cuál nos va a tocar, pero lo que nos toque, estamos bajo el resguardo del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta tarde. Y para poner esa seguridad, hermanos, es reconocer que Dios es nuestro refugio, ¿sí? Que por fe escogemos a Dios como nuestro protector. Encontraremos en Él todo lo que necesitemos y deseemos. Quienes hemos hallado el consuelo de hacer del Señor nuestro refugio, nunca podemos desear que los demás, no pueden sino desear que los demás puedan hacer lo mismo. Tengo la seguridad, tú tienes la seguridad y tú vas a transmitirla a tu familia para que la tengan la seguridad. Tus devocionales, ¿no? Escuchar los domingos, venir a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Hemos dicho, tenemos la grande bendición, portador, hoy que conocieron al hermano
Gilberto Gutiérrez Lucero, ¿no? De allá de la iglesia de Oreb en México, que nos hace favor de aportarnos, ¿verdad? Esa bendición de recibir el devocional. Me decía mi cuñada, dice muchas gentes, porque el hermano pues es recio y a veces hay gente que se ofende, ¿no? Y dice que cuando sale, tiene que salir con 2 personas al lado, porque hay gente, hermanos, que ha querido pegarle. ¿Por qué razón? Me ha cambiado a mi mujer. Fíjense, ¿eh? Y cuando eso pasa, hermanos, pues el hermano también debe de saber que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Porque hay mucha gente que no le gusta. ¿Quiere seguir teniendo a la misma mujer? Sí, prefiero la de antes, ¿no? Antes que sea cambiada o transformada, ¿no? Y eso es lo que hace con nosotros el Señor. Así es que al estar aquí hoy en esta tarde, confiar, Él sale, pero hay mucha gente, ¿no? Pues ahora sí que bien dijo Jesús, ¿no? Cuando fue tentado en el desierto y cuando le decía el diablo, ¿no? Que se arrojara, dice, pues va a mandar a 1000 de tus ángeles y tú vas a estar seguro. Y no, pues no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé que los puede mandar, pero no te voy a hacer caso a ti, porque tú me estás dando una orden. Es lo mismo de esas órdenes que dan esas gentes, ¿verdad? Que van a ir en contra, pero el Señor nos va a guardar y nos va a cubrir con sus alas, hermanos. Y cubra al hermano Gilberto, ¿no? Allá en esa iglesia tan grande que hay, a su esposa, a sus hijos, hermanos. Es un siervo de Dios, muy bendecido. Amén. Así es que hoy agradecemos a Dios y nuestra vida espiritual siempre va a estar protegida por la gracia divina contra todas las tentaciones de Satanás, que son como lazos de cazador, y del contagio del pecado, que es una peste destructora, ¿sí? Esto, hermano, nos va a ayudar a que nuestro Padre Celestial confiemos y esperemos plenamente en Él. El Señor estará presente y de todos los temores que nosotros podamos tener, hermanos, reconozcamos que si Dios es con nosotros, ¿quién podrá ser en contra de nosotros? Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa seguridad como padres o como autoridad que tenemos en nuestra casa, hermanos, dice que confía en Él y Él hará. Amén. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde. Bendecimos en gran manera esta tarde, Señor, por tu grande amor y por tu grande misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, que ha sido bendición para nuestras vidas en medio de un mundo destructor, Señor, en un mundo de tantos peligros que se viven, Señor, a día, Señor, pero que tenemos la plena confianza de habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, decir con toda la confianza que en mi Dios confiaremos y estaremos seguros, Señor. Y esto cada día, Señor, nos lleva a un compromiso, Padre, de ser con una lealtad plena hacia para contigo y con la plena confianza, Señor. A lo mejor mucha gente nos ha, Señor, decepcionado, mi Dios, con muchas cosas, Padre, pero tú, mi Dios, tu palabra es fiel. Lo que tú nos prometes nos lo cumple, Señor, y esto, mi Dios, nos da una grande bendición de saber que estamos habitando bajo ese abrigo tan grande, Señor, que tenemos de parte tuya, Señor. Nos diste un listado de cuántas cosas se podrán pasar, Señor, en nuestra vida, pero no temeremos, Señor, mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor, y tú estarás presente en todo tiempo, Señor. Y tú decidirás los tiempos que pasarán en nuestra vida porque confiamos plenamente en ti. Señor, para tener esa plena confianza tenemos que ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Tonificarnos cada día con tu palabra, Señor. Cada día leerla, Señor. Cada día estar con los devocionales, Señor. Cada día prepararnos para la lucha que nos vamos a enfrentar cada día, porque vamos morando bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Muchas gracias te damos en esta tarde y muchas gracias por la iglesia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que hicieron. Gracias
por este momento, Señor, que siempre es una bendición para mi vida, Señor, poder compartir con ellos un momento tan especial como este. Gracias por su vida, Señor. Gracias por cada detalle, Señor, que hemos podido recibir. Gracias por palabras, Señor, que avivan nuestra fe, Señor. Gracias por esos momentos, Señor, de bendición, Señor, que es tener una familia tan hermosa, Señor, como la que has puesto en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Nos vamos de este lugar, mas nunca de tu divina presencia, y seguimos morando bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Acompáñanos, Señor, esta semana, mi Dios, como siempre lo haces. Como decía Moisés, si tú no vas al frente, yo no quiero ir. Y así mismo que sea en esta semana, Señor, si tú no vas al frente, no queremos ir, Padre. Guarda a todos los que van a sus trabajos, Señor. Guarda, Señor, habita al abrigo de ese Altísimo cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen que salir para ir a sus trabajos, los jóvenes a las escuelas, los niños de igual manera, Señor. Líbranos y guárdanos de todo mal, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria desde ahora y para siempre. Amén y amén. Pues Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por todo, por este momento tan especial. Nos tomamos